Muy buenas tardes y bienvenidos al Club Virtual de Lectura de Diario de Navarra. La protagonista hoy en nuestro encuentro es la escritora alavesa Eva García Sáenz de Urturi, ganadora del Premio Planeta de este año con la novela Aquitania. Autora de la popular trilogía policíaca sobre la Ciudad Blanca, con novelas como El silencio de la Ciudad Blanca, Los ritos del agua y Los señores del tiempo. El libro que hoy va a presentarnos Eva es precisamente Aquitania, en su última novela, una que funde las dos líneas que ha trabajado habitualmente en esas obras previas que comentamos y que son la novela histórica y la intriga criminal. En este caso, Aquitania tiene el foco puesto en la apasionante vida de Leonor de Aquitania, una noble medieval francesa que vivió en el siglo XII y que llegó a ser reina consorte de Francia primero y luego de Inglaterra. La trama de la novela se centra en la investigación en torno al asesinato del padre de Leonor y ofrece al lector un maravilloso fresco lleno de matices sobre la Edad Media. Eva García Sáenz de Urturi, encantados de saludarte. Muy buenas tardes y bienvenida al Club de Lectura de Diario de Navarra. Muy buenas tardes, encantada de estar en Navarra, la verdad, aunque sea de manera virtual, pero encantadísima. Exactamente, Eva, nos habría encantado tenerte aquí presencialmente, otra vez será, porque estoy segura de que muy pronto vamos a ir poco a poco remontando la situación a la que nos obliga la pandemia y podremos vernos las caras de forma personal, físicamente. Pero hoy estamos encantadísimos también de, bueno, como sea, y gracias a la tecnología, tenerte con nosotros a través de la web de Diario de Navarra, y estamos conectados a muchísimos lectores que tienen gran interés por conocer de primera mano los entresijos de esta maravillosa novela Premio Planeta 2020. Primera pregunta, que es la que nos ha llegado también a través de nuestro correo electrónico por parte de muchos lectores. ¿Por qué este personaje, Eva? ¿Por qué el personaje de Leonor de Aquitania? Un auténtico ejemplo también, todo se ha dicho de paso, de empoderamiento medieval, ¿no? Empoderamiento femenino. Pues la verdad es que fue una persona excepcional, hombre o mujer, ya su vida, primero que es la única persona que ha llevado la corona de Francia y de Inglaterra, eso no ha sucedido nunca en la historia, ¿no? Y ella les portó, y no solo eso, sino que cuando fue reina de Francia, aportaba a Francia el inmenso territorio que era Aquitania, que iba desde Pirineos hasta el norte de la costa francesa, hasta Normandía, y cuando se separa a los 15 años del rey francés, que eso es algo también inédito, sobre todo en el medievo, que sea la reina quien dé el paso de aducir consanguinidad y pedir la nulidad. Además se la pidió a los papas horrorizados. El papa de entonces no quería saber nada de separación y lo que hizo fue pues echar la ley, echar la trampa. En el medievo 3 obispos equivalían a un papa. Entonces, como ella había donado muchísimo dinero a lo largo de esos años a muchísimas abadías y a muchísimas iglesias, lo tuvo muy fácil para conseguir 3 obispos y conseguir la nulidad. Fíjate el poder que tenía en aquellos momentos que ni siquiera se echaba para atrás ante la negativa de un papa. Y como te decía, después, a los 2 meses, antes de 2 meses, ya se ha casado con un jovencito de 19 años, ella entonces tenía 27, que es Enrique Plantagenet, y antes de 2 años ya son reyes de Inglaterra, ¿no? Me pareció, fue también la madre de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra, tuvo 10 hijos, sobrevivió a 8 de ellos, murió con 82 años, los 2 últimos años tomó el hábito de monja, se hizo religiosa, es decir, fue una vida impresionante y bueno, que me alegro muchísimo además que esa fascinación que yo sentí hace prácticamente 3 años cuando descubrí el personaje, ahora se ha trasladado a los lectores y bueno, te paran por la calle y te dicen, oye, vaya personajazo, Leonor de Aquitania, esta mujer, esto tal, es decir, que me alegro mucho que haya podido saber a través de la novela y a través de una trama que es de thriller, conquistar a tantos lectores y poner en valor un personaje tan importante en el medievo, ¿no? Y también en la construcción de Europa, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más sorprende, como bien dice Esteban, es precisamente ese perfil poliédrico, ¿no? Lo polifacética que llegó a ser una mujer que tampoco la historia es que haya destacado de forma especial y que además, y esto me gustaría que nos lo contaras un poquito en detalle sin destripar mucho lo que es la historia de la novela, estuvo en buena parte movida por la venganza, ¿no? Eso se ha dicho mucho en las entrevistas, pero es cierto que lo que le llevó la histórica, ¿no? La Leonor histórica, más que la venganza, porque era la supervivencia, es decir, ella tenía
había sido educada desde los 8 años para ser duquesa de Aquitania y para hacerse respetar entre los varones aquitanos. Entonces, el paso político que da de casarse con el hijo del rey de Francia es muy inteligente. O sea, digamos que en el cortoplacismo, a corto plazo, es casi suicida, es decir, bueno, te vas a casar con quien piensas, con los capetos, quien piensas que está detrás del asesinato de la muerte de tu padre, ¿no? De tu peor enemigo. Pero tiene muchísima inteligencia el paso, porque accediendo a la corona, ella puso como condición que ella seguiría siendo la duquesa de Aquitania y mantendría la gobernanza de sus territorios, y que el rey de Francia sería solo duque consorte. Y lo mismo hizo, repitió la jugada cuando fue reina de Inglaterra. A Enrique Plantagenet los varones aquitanos no le obedecían a su duquesa. De hecho, cuando ya el matrimonio hace aguas y él tiene 100.000 amantes, y de hecho es un tirano en todos los sentidos de la palabra, es un tirano político y es un tirano también doméstico, le obliga a Leonor a educar en su propia casa con sus propios hijos a los miles de bastardos o docenas de bastardos que tiene. Imagínate qué tipo de persona era Enrique Plantagenet, ¿no? Pues ella se va a la corte de Burdeos y de Poitiers y desde ahí gobierna Aquitania, es decir, que ella siempre mantiene el gobierno. Y lo que me comentabas de la trama de venganza es más bien una trama de inteligencia política, por su parte. O quizá una motivación que fue un disparador, ¿no? Para todo lo que luego ella hizo, movida por otras muchas razones, ¿no? Pero sí que es verdad que la muerte de su padre, bueno, el envenenamiento supuestamente por parte de sus enemigos, es como que a ella esto le trastoca y la motiva, ¿no? La motiva para todo ese movimiento geopolítico que desencadena después del que nos hablas. Hay una cuestión también muy interesante y tiene que ver con los vínculos familiares, ¿no? Con cómo se entendían los vínculos familiares en la Edad Media, donde aparentemente, bueno, pues ella podía también estar vinculada emocionalmente, afectivamente con alguien de su familia como es su tío. Hay una relación ahí también muy especial que tú desarrollas con mucha sensibilidad y que es muy interesante, ¿no? A ver, sí que es cierto. Ella ya venía de una familia relativamente incestuosa, ¿no? Porque su abuelo, por ejemplo, estaba casado con Felipa de Tolosa, que era su abuela, pero secuestra a la mujer de uno de sus vasallos más fieles, que se llamaba Dangerusa. Además, ya es un nombre bastante profético que significa en occitano peligrosa. Y la instala en la Torre de los Merovingios, allí en plena corte de Burdeos, y por eso, de hecho, el papa de la época, la primera vez que los comulga es por eso, ¿no? Y este hombre exilia a su mujer, a Felipa de Tolosa, que era una muy buena gobernanta y que se había quedado al gobierno de toda Aquitania, y lo hizo muy bien, de hecho, mientras él se iba a la primera cruzada, y le paga, o sea, es bastante ingrato con su primera mujer, y instala allí a su amante, y no solo eso, sino que obliga a su hijo, a su heredero, que es el padre de Leonor, le obliga a casarse con la hija de su amante, que se odiaban, la madre de Leonor se llamaba Aenor. Cuando nace Leonor, le llaman Alia Aenor, es decir, la otra Aenor, porque se parecía muchísimo el bebé a su madre, ¿no? A la parturienta. Quiero decir que ella parte de una familia que sus dos abuelas eran la amante y la mujer legítima de su propio abuelo, o sus dos abuelos eran cornudo cornudo y amante, ¿no? Es decir, que ella provenía de una familia un poco incestuosa, ¿no? Para el horror de los papas de aquella época. Y esto es histórico, la relación que tuvo con su tío en su niñez, y él le llevaba 8 años. Hay que entender que los 8 años de esa época y los 13 años de Leonor no tienen nada que ver con esa edad ahora. Pero sí que siempre se habla de la relación que mantenía con su tío Raimundo de Poitiers, y luego cuando se encuentran, y ella ya es una mujer de 27 años, se encuentran en Antioquía, en Tierra Santa, cuando ella va en la Segunda Cruzada. Los 10 días que pasan, los cronistas de la época dicen que tío y sobrina no se separaron, y dicen, con ese vocabulario de la época tan comedido, dicen, y la reina fue desleal, y la reina fue deshonesta con su marido. Es decir, una manera de decir que lo que se pensaba entonces, lo que vieron todos los cruzados, es que volvieron a retomar esa relación, ¿no? Tío y sobrina. Y ese es el motivo por el que Leonor en esos momentos se planta en Antioquía, le dice que no a su marido y le plantea la separación. Es decir, algo que tienen muy claro los historiadores de hoy día es que algo pasó con su tío Raimundo en Antioquía.
Sí, y desde luego fue un personaje también troncal, ¿no? En su vida y en sus acciones, ¿no? Lo mismo que decíamos que el padre supone de alguna forma un detonante en esa venganza que quizá la motiva a priori. También su tío es, bueno, pues una persona muy cercana a ella en lo afectivo, en lo emocional, pero también alguien que le va a apoyar y que va a ser definitivo en su trayectoria, que por cierto la lleva, bueno, pues de alguna manera a crear los fundamentos de lo que entendemos como Europa, ¿no? Podríamos decir que Leonor de Aquitania es una de las figuras fundamentales para entender lo que hoy entendemos y para comprender muy bien ese concepto de Europa. Ella gestionó económicamente, fue una de las mujeres más ricas de la época, gestionó muchísimas posesiones, o quizá la más rica, ¿no? Y hay algo que te he leído que me gusta mucho, Eva, y es que has llegado a decir que ella era un CEO de la época, ¿no? Una especie de directora general de sus países, de sus entornos y hasta una creadora de la gran empresa que fue y que hoy es todavía Europa. Sí, ten en cuenta que el gobernar en el medievo suponía, los reyes las funciones que tenían era una de arbitraje, es decir, los vasallos que le juraban lealtad acudían al rey para que dirimiese los problemas que hay hoy día, por ejemplo, con las lindes de aquí te he puesto un mojón, aquí otro, eso lo ves mucho en las actas de la época y eso lo dirimía el rey. También, por ejemplo, aquí el rey de Navarra lo he encontrado en las actas de Sancho VII el Fuerte de Navarra, que están en la Catedral de Pamplona, me encontraba mucho ese papel de juez, ¿no? Por otro lado, eran legisladores, es decir, ellos hacían, por ejemplo, los fueros de las villas, los hacían los reyes. Entonces se iban a la vida cotidiana, es decir, se iban hasta el castigo de si una mujer, por ejemplo, en el Reino de Navarra, o lo que yo conozco bastante, que es el fuero de la Villa de Victoria, si una mujer arrancase el tocado de la otra, que debía ser en el medievo como, wow, que a una mujer le arranques el tocado como el peor, era equivalente a si un hombre tirase de las barbas a otro, se le cortaba una mano, por ejemplo, ¿no? Todo eso lo tenía que hacer el rey. Te quiero decir que se iban tenían que conocer muy bien la vida cotidiana de todos sus vasallos y de todos los oficios para legislarlos, legislar el castigo y legislar la ley, ¿sabes? Y todo eso, Leonor está acostumbrada y actas de ella con una crucecita desde que tenía 8 años, es decir, su padre le hacía acudir a los consejos de Aquitania, de Burdeos, de la corte de Burdeos y después de Poitiers, desde los 8 años. Sí que se sabe que era muy precoz, que ya dominaba 4 idiomas, es decir, venía de una familia muy, muy, muy culta, dominaban las 7 artes del conocimiento que se decían entonces, que era oratoria, aritmética, geometría, gramática, etc. Leonor las dominaba todas, era cultísima, también su padre, también su abuelo, que fue el primer trovador. Era una mujer muy preparada para el gobierno de la época y eso, mantenerse 70 años, gobernando activamente, porque ahora, por ejemplo, te puedes encontrar que hay reinas como la reina actual de Inglaterra, que lleva, yo creo que también lleva, no sé si 50, 60 años reinando, pero no tiene ese papel legislativo ni tiene ese papel de influir tanto en la vida de esos vasallos. Es un papel más bien representativo y de unidad, ¿no? De decir, bueno, esto es Gran Bretaña, ¿no? Pero es que entonces sí, los reyes sí que tenían un papel muy activo que condicionaba la vida de sus vasallos, ¿no? Y estas 7 décadas, la influencia que tuvo Leonor fue inmensa, ¿no? Hay algunas de las cuestiones que nos han dejado nuestros lectores en el correo electrónico y que yo también quiero ir de alguna manera compartiendo contigo para salpimentar nuestra charla, Eva, que tienen que ver con esto, ¿no? Con el hecho de que ellos se preguntan, ¿no? Hasta qué punto era una mujer que hoy podríamos calificar de feminista, y quizá yo le daría la vuelta a la pregunta, ¿no? Y te diría cómo se entendía que una mujer fuese así de fuerte en una época en que la cultura tenía menos peso, que hoy podemos calificar las cuestiones y de alguna manera también normatizar, ¿no? Que haya una igualdad. Pero entonces, cuando aún estos términos ni siquiera se contemplaban, qué fuerte tenía que ser, ¿no? Esta mujer para imponerse a los hombres y para ser respetada. ¿Cómo se vivía esta situación, que una mujer fuese tan poderosa? Lo que me encontré en el siglo XII es que había más, no era solo Leonor. Fíjate, su segunda suegra, que fue Matilde de Inglaterra, era la que había provocado 20 años antes de cuando empieza la novela la famosa anarquía, es decir, cuando muere su padre, que es Enrique, sin más descendencia que ella, porque su hijo muere, el heredero, en el famoso naufragio que va desde Francia hasta Inglaterra. En ese trayecto muere y el rey se queda desolado. Matilde, que es su hija, es la que pretende acceder al trono
Y ante el horror de una parte de los varones y de los prelados de Inglaterra, pues ellos proponen a Esteban de Blois, que era primo, pero no era rama directa. Eso inicia la anarquía y está en sus 20 años luchando y provocando una anarquía total, sin gobierno en Inglaterra. Esta mujer, que es Matilde, después es la madre de Enrique Plantagenet, es decir, es la que consigue poner a su hijo en el trono. Es decir, cuando Enrique muere, cuando Esteban, perdona, de Inglaterra muere y ninguno de los dos descendientes parece que está muy bien dotado para el trono, que tenían problemas psicológicos y tenían carácter débil, es esta mujer quien le dice a su eterno enemigo, a su primo, le dice, mi hijo sí que va a ser un buen rey de Inglaterra, y lo consigue. Y lo consigue. Y Leonor, de hecho, está detrás de esa decisión, apoyando también con el dinero, dando estabilidad a Inglaterra, ¿no? Quiero decir que me encuentro en esa época a mujeres que no se amedrentaron por el hecho de tener un género, y también me encuentro con mujeres muy respetadas en la época, como Hildegarda de Bingen, por ejemplo, que era una monja, una eclesiástica en lo que ahora llamaríamos Alemania. Tenía más o menos 20 años más que Leonor. Hay muchas cartas entre ellas al final de su vida. Tienen muchísimo en común porque esta mujer al principio tenía visiones, tuvo muchísima bibliografía, escribió manuales pues, de todas las ciencias, créeme, desde que se inventó una lengua propia, con gramática propia y con un vocabulario de 1000 palabras que todavía no ha sido desentrañado del todo, hasta escribió manuales de la medicina medieval que han estado vigentes hasta hace más o menos 2 o 3 siglos, y todos los papas de la época y todos los varones de la época iban a las abadías que inauguraba esta mujer, hasta el punto de que moría, o sea, sus órdenes religiosas morían de éxito, o sea, no podían abarcar tanta gente y Hildegarda tenía que irse y crear una nueva orden porque las otras estaban saturadas. Quiero decir que me encuentro con mujeres que en la época no estaban silenciadas en absoluto, es decir, eran respetadas, respetadísimas, eran cultísimas, tenían poder económico y tenían poder de gobierno en sus diferentes facetas. Yo creo que a ver, tenemos el sesgo de que la Edad Media es una época oscura, inculta, patriarcado, pero es que la Edad Media son 1000 años. O sea, aparte desde el siglo IV con la caída del Imperio Romano, que sí que es cierto que son años oscuros, pero es que llega hasta el Renacimiento, llega hasta 1492 con la imprenta, con el descubrimiento de América, con los reyes católicos, etc. Son 1000 años. O sea, claro, es como si nosotros mismos no nos podemos comparar con... Si dentro de 1000 años nos juzgan y nos colocan, les da a los históricos por hacer ese corte y tener esa horquilla de años y nos meten en el mismo patrón que cómo se vivía hace 1000 años, nos horrorizaríamos, diríamos que no tenemos nada que ver con cómo se vivía hace 1000 años, ni a nivel tecnológico, ni a nivel de sociedad, ni a nivel de gobierno. Pues eso es lo que pasa con la Edad Media, es que el decir que es una época oscura, puro patriarcado y tal, no hubo una uniformidad. Y de hecho, en Europa, como te digo, yo encuentro en las fuentes primarias muchísima más presencia femenina en todos los ámbitos, en todos. O sea, la primera cruzada fueron muchísimas mujeres, y la de Austria en la segunda cruzada no solo fue Leonor, sino que toda su corte, todas las esposas de todos los varones franceses y aquitanos fueron a la segunda cruzada. Es decir, este tópico del cruzado que va y que deja a la mujer en casa cuidando las tierras durante 2 años no se cumple cuando lees historia de verdad, ¿no? Así sí, que... es muy interesante porque a veces traemos el estereotipo con nuestra mirada, nuestro tiempo, y establecemos una pauta que entendemos que va a ser homogénea, y no es así, ¿no? Y sorprende como a veces la cultura es un arma de doble filo, ¿no? Y bueno, pues nosotros tendemos precisamente, ¿no? a baremar las cosas que pasaban entonces con nuestros propios ojos, y no fue así. Que le llaman, ¿no? Enfocar el pasado en base al sesgo de nuestra ideología del presente, ¿no? Claro, y ahí quizá había también, supongo que serían las excepciones, ¿no? Una regla en la que la mujer, pues obviamente tenía un papel mucho más de hogar, etcétera, etcétera, supeditada al hombre, pero es interesante ver cómo también había burbujas, porque no se contagiaban de otros parámetros donde mujeres fueron muy poderosas y pudieron mostrar su propia valía, ¿no? Esto es, yo creo que un gran aprendizaje que también se ve claramente en la novela. Hay una cuestión que me interesa a mí mucho, obviamente estamos en un periódico, y es que Leonor de Aquitania fue también
la primera editora, ¿no? La primera editora de la historia, porque junto a su hija se dedicaron a recopilar, bueno, pues muchos textos de tradición oral, incluso, bueno, pues hay quien dice que fueron las precursoras de las novelas de caballería que después dio lugar al Quijote. Sí, eso lo he contado en algunas entrevistas, te explico. No fueron ellas las que recopilaron, lo que hicieron fue pagar a Cretín de Troyes, que era un cronista muy respetado en la época. Te explico, Leonor, cuando estaba casada con su segundo marido, con el duque de Inglaterra, necesitaban, digamos, de una épica en su linaje. Los reyes de Francia ya tenían todo el ciclo de Roldán y tenían su antepasado épico, que era Carlomagno. Pero los reyes de Inglaterra, los Plantagenet, no lo tenían, no tenían un antepasado épico y lo necesitaban. Entonces Leonor, con muchísima astucia, por eso te hablo de que esta mujer tenía una visión preclara, incluso de lo que hoy llamaríamos marketing, ¿vale? Y lo que hace junto a su primera hija, que es María de Champaña, que también era escritora, por eso también te hablo de la cultura de las mujeres de la época, pues lo que hacen es contratar a Cretín de Troyes y le dicen, recopila todas las narraciones orales que hay en Bretaña, que había un sustrato que había quedado celta y pagano y que el cristianismo no había conseguido silenciar. Y entonces le dijeron, todo esto que se habla del rey, de Arturius, que era un caudillo del siglo IV, de su mentor, que era un druida que se llamaba Merlín, etcétera, de la isla de Mona, que era un centro druídico que todavía existía en la época. Recopílalo todo, todos son narraciones orales, todo está en verso, créalo en papel y dale una narrativa en prosa. Y hacen algo tan novedoso como es hacer una novela. La primera novela de caballerías fue El caballero de la carreta. Y hablaba pues, precisamente de la humillación de que uno de los caballeros es pillado en falta del rey Arturo porque les infiel a la reina Ginebra, etcétera, etcétera, y lo pasean por todo el reino de Camelot atado a una carreta, que es la mayor humillación que se le puede hacer a un caballero. Esa es la primera novela de caballerías. Fue enormemente popular en la época, tan popular, se hizo el rey Arturo, la reina Ginebra, Camelot, que en aquella época se proyectaba la figura de la reina infiel, Ginebra, con Leonor de Aquitania, por el tema de si había sido infiel a su primer marido con su propio tío. Con su tío. Y lo que buscaban los Plantagenet era demostrar que eran antepasados del rey Arturo, de esa figura. Obviamente era imposible demostrar y no lo eran, ¿no? Pero había auténticas expediciones pagadas por Enrique Plantagenet y después por Ricardo Corazón de León, estaban obsesionados con encontrar la tumba del rey Arturo, tú fíjate. Entonces hay excavaciones arqueológicas de la época buscando, en cuanto encontraban una lápida que algunas de las letras se podía llegar a leer Arturius, ellos acudían ahí a intentar demostrar que mira, este es nuestro antepasado. De hecho, uno de los hijos póstumos del segundo hijo de Leonor y de Enrique, que era Godofredo, murió precisamente en un torneo, en una liza, y se llamaba Arturo, porque ellos pretendían que Arturo llegase al trono y fuese el rey Arturo Plantagenet. Es decir, hasta ese punto querían unir el linaje, ¿no? Esto fue la inteligencia de Leonor quien lo hizo. Es impresionante, es impresionante. Bueno, a mí me impresiona, yo creo que nuestros lectores también ahora mismo están impresionados escuchándote porque está claro que el proceso de investigación y de documentación para escribir la novela Eva ha dado sus frutos. Pero 2 años y medio aproximadamente de trabajo, más de 150 libros que has tenido que rebuscar, en los que has tenido que indagar. Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Yo creo que eres una de esas escritoras que se apasiona con lo que hace y que se mete profundamente en ese proceso, ¿no? Previo a la publicación. No sé hasta qué punto esa intensidad también, pues hombre, tiene luego un coste, ¿no? Sí que es cierto que cuando empecé con la figura de Leonor de Aquitania me fascinó. Luego con todo el medievo aquitano, es decir, el descubrir que dentro de Francia había una corte que estaba mucho más avanzada en la época, que era culta, había mucha documentación del día a día de los duques de Aquitania, de su gobierno, de toda la legislación. Incluso tengo libros en italiano, que dices, o sea, es que esto ha sido enormemente popular, ¿no? El seguir la pista de todo el medievo aquitano. Pues lo que sucede con la documentación, si un tema te apasiona,
es que te metes y quieres abarcar muchísimos temas. Yo cuando fui a los viajes de documentación, allí a Poitiers o a Chinon, volvía cargada de libros de gastronomía aquitana, por ejemplo, medieval, que hay un montón, descubrí que había un montón de mujeres aquitanas del presente que se habían dedicado a buscar recetas antiguas aquitanas y a hacerse especialistas en cocinar tal cual se cocinaba un galimafé, por ejemplo, una especie de torta como los pasteles de carne que encuentras ahora en Inglaterra, que son un poco secos, Sí, sí. eso, pero un poco más regado, pues eso era un galimafé, por ejemplo. Y son recetas que ahora mismo no se encuentran. Encontré que cocinaban mucho con trucha, con conejo, ¿vale? Y sobre todo con muchísimas especias. Encontré recetas de lipucrás, que es una especie, yo creo que es una especie, yo leo la receta y digo, esto es zurra capote. O sea, Estaba todo inventado ya. digo, esto es zurra capote. Y encontré en Aquitania en muchas tiendas de recuerdos y en muchas tiendas de gastronomía que tienen ahí mucho la filosofía del producto de kilómetro cero. Encontré muchísimo hipocrás hecho tal cual, sin ningún tipo de conservante ni nada. Es decir, un hipocrás que o te lo bebías en una semana o aquello yo creo que mueres, ¿no? O sea, que te quiero decir que no sé, me fui fascinando con el día a día de todo lo que suponía Leonor, de todo lo que suponía Aquitania, y sí, fueron ya con 150 libros, ya paré. De hecho, lo que ves aquí detrás, si vieses un poquito más allá de mi Se ve, se despacho, ve. todo esto son libros del Silencio de la Ciudad Blanca y de Aquitania, pero lo que tengo un poquito más allá, otro día lo enseñaré, son las mismas estanterías, pero todo lleno de libros medievales y de historia antigua, de libros de Leonor. Es decir, llegó un momento que dije, tengo que parar porque no quiero que le pese a la trama toda esta documentación, quiero que siga siendo. Mis novelas se leen en pocos días porque la gente las abre y no quiere soltarlas en unas cuantas noches. Mi intención siempre es que el lector no pueda soltar las novelas y que se apasione con ellas. Entonces, no podía meter tanto como yo ya había aprendido. Decías que si sigo así, eh, al final voy a estar a nivel de un medievalista o de hacer una tesis doctoral de medievo aquitano, ¿no? Y llega un momento que tienes que parar y dar paso a la escritora y a la guionista, que escalete bien toda la novela, que la planifique bien y ya de paso al primer borrador y empezar a escribir, ¿no? Pero cómo se agradece ese trabajo, porque eso es lo que le da, ¿no? Ese sabor y la salpimenta y la enriquece hasta un punto que uno mismo no es capaz de determinar, ¿no? ¿Dónde está la ficción? ¿Dónde está la documentación? ¿Dónde está la historia? Y eso es lo que la hace probablemente tan especial, ¿no? Porque ¿cómo llegaste a la escritura? Que es una pregunta que también nos han dejado nuestros lectores a través de nuestro correo electrónico. Ellos quieren saber cómo una mujer que estudió óptica, que además ha sido en la universidad documentalista, llega a la novela y además llega de esta forma, ¿no? Yo recuerdo cuando en 2012 casi te autopublicaste en Amazon, imagino que para probar, ¿no? Para ver qué pasaba y bueno, mira dónde estás, ¿no? Con el premio Planeta 2020 en las manos y rompiendo todos los récords ya de ventas en estas primeras semanas. ¿Cómo comienzas en el mundo de la escritura, en el mundo de la novela? Pues lo primero son los libros. Es decir, desde pequeña tuve la suerte de tener un padre muy lector y muy culto, y eso es así. Y yo creo que me pasó el gen bibliófilo, me lo pasó directamente. Y yo es que sentía fascinación por la biblioteca que había en mi casa y leía los libros que podía y los que no podía, escondidas. Luego en el Niño Jesús, en el colegio de monjas de Vitoria, donde iba de pequeñita, yo creo que el mejor día de mi vida es cuando descubrí que tenían biblioteca, me apunté, me saqué el carnet y yo es que iba, yo creo que era la única niña que iba todas las semanas, me sacaba Dickens, me sacaba Verne, es decir, todas las novelas que podía y que me dejaban leer, me las leía y una semana para mí me sobraba como para leérmelas. Es decir, he sido siempre una lectora, no te imaginas, ¿no? O sea, una auténtica devoradora. De hecho, yo creo que tengo un problema de adicción, de comprar y de leer libros, ¿no? Pero que todas las adicciones sean Que así de todas sean blandas, así. de nutritivas, ¿no? Pero sí que pienso que es cierto que leo mucho, leo muchísimo, ¿no? La escritura vino primero también porque lo mamé en casa, es decir, yo veía a mi padre que leía, pero por la noche siempre estaba con sus cuadernos, él escribió 3 novelas, nunca las publicó, pero para mí eran como vasos comunicantes, leo, luego escribo, ¿sabes? O sea, y cuando empecé a
a escribir a diario fue por un ejercicio. Mira, me están llamando para la siguiente. Un momentito. Que esperen un poquito, que todavía estás con nosotros, ¿verdad, Sí, Eva? sí, eso que lo voy a poner en modo avión, si me permites, y así Sí, estamos tranquila. nosotros solitos. Pues lo que te decía, que Sí, con 14 años el ejemplo de tu padre, ¿no? exactamente, y me mandaron un ejercicio en primero de BUP, en San Viator, también en el Colegio de Frailes donde estudié en Vitoria, en lengua, ¿no? Y nos dijo el profesor, que era Víctor, nos dijo, coger un cuaderno, escribir todos los días, escribid un diario y a final de curso me lo entregáis el día. Imagínate siendo adolescente diciendo, bueno, a un cura no puedo contarle yo todo lo que me pasa porque, vamos, me expulsan del colegio, ¿no? Y yo creo que todos nos sentimos un poco así diciendo, bueno, vamos a contar lo que pueda leer un cura, ¿no? No nuestra vida de verdad. Pero es cierto que allí descubrí pues que no era suficiente con escribir todos los días una página, sino que yo todos los días me di cuenta de que escribía 5, 6, 7, 8, 9, 10 páginas. A final de curso no tenía, por suerte fue tan inteligente, no nos lo pidió, fíjate, fue un ejercicio para que escribiésemos, pero luego tuvo la inteligencia de no pedirnos esos diarios. Yo ya tenía 9 cuadernos, ¿no? Y seguí con eso toda mi vida, o sea, escribiendo a diario y me di cuenta de que escribía en primera persona, de que lo que escribía sobre todo era para explicarme a mí el mundo, lo que me estaba pasando, desahogos, pero claro, hice el músculo de la escritura, de tal manera que cuando, no sé, creo que fue con 20 años también, cuando estaba en Vitoria de óptico, empecé a hacer cursos ya de literatura creativa en Madrid, a través de la Escuela de Escritura de Fuente Taja, en Barcelona, a través de la Escuela de Escritores de Barcelona, y ahí empecé un poco ya a sentar las bases de cómo se planifica una novela, cómo se estructura, sobre todo eso, ¿no? de creación literaria, narrativa y sobre todo enfocada, todos los cursos que hice fue enfocados a novela. Y a partir de ahí pues empecé a escribir al principio relato corto, lo enviaba sin ninguna pretensión a concursos literarios y los ganaba y decía, bueno, pues parece que mal no lo hago, ¿no? Y fue cuando se me ocurrió en 2009, que estaba en la universidad trabajando, se me ocurrió la idea de la saga de los longevos, pues de llevar el mito de los inmortales a la cotidianidad, ¿no? Al día a día. Lo ambienté en Cantabria, en Santander, en un museo de arqueología, y ahí me di cuenta de que no me daba para un relato corto, sino que digo, bueno, esto va a ser novela porque los personajes me estaban saliendo muy grandes, los tenía en la cabeza, los tenía que volcar. No tenía ninguna pretensión de volver a cambiar de sector, me había sacado mi plaza fija en la universidad, que me había costado muchísimo, tenía 2 hijos muy pequeñitos entonces, muy seguidos. Mi última intención, créeme, era meterme en el sector literario y cambiar de nuevo de vida laboral, porque ya digamos que mi vida profesional estaba encaminada y muy resuelta, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo vino, yo creo que fue eso, los lectores que empezaron con el boca a oreja, se convirtió en un pequeño fenómeno, enseguida publiqué en papel, se publicó en Estados Unidos en inglés llegó a número 4 a nivel mundial, que es, dices, una autora desconocida de otro país, porque allí importan muy poca literatura traducida. Te quiero decir que fue como un pequeño temblor en los pies, como que te cambia un poco la vida en esos momentos, en 2012. Y después ya para 2014, que ya estaba escribiendo Pasaje a Tahití, Los hijos de Adán, ya entonces me di cuenta que me podía dedicar 100% a la literatura, que podía vivir exclusivamente de los libros, y me tomé una excedencia en la universidad en 2014 y ahí sigo, ¿no? en excedencia en la universidad, ¿no? Desde entonces, pues eso, han sido 7 novelas en 8 años. La forja de una gran escritora, ¿no? Porque evidentemente, como tú dices, hay algo que está ahí en los genes, hay un buen ejemplo en el caso de tu padre, luego hay perseverancia, pasión, trabajo, porque hay que, aunque sea de forma autodidacta, trabajar y aprender unas técnicas, ¿no? Que indudablemente también ayudan, pero después yo pienso que es eso, ¿no? El empuje y el no cejar en el empeño y hasta conseguir pues, el máximo galardón en principio, por lo menos el más conocido, como es el Premio Planeta, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se siente? A veces también es controvertido, ¿no? Tener en tu haber el Premio Planeta. Hombre, siento que es un poco entrar a formar parte un poco en la mitología, ¿no? Tener en cuenta que el Premio Planeta es como el Nobel de las letras españolas. Quiero decirte que no solo también, ¿no? por la cantidad económica que es,
después de este premio de mayor dotación económica solo está el Nobel de Literatura, ¿no? 600.000 euros, ¿no? Si no me equivoco. No sé, 600 o 600, 1.000. El 1.000 ese que agradezco. Yo creo que ese Está muy 1.000 es bien. como para la celebración del hazte un viaje con esto, que es como para, el 1.000 es para que lo celebres, ¿no? No sé, me hace mucha ilusión, ¿no? Creo el premio Planet, el Nobel de Literatura, creo que era 1.000.000 de euros o algo así, no lo recuerdo, la verdad. Sí, Pero más quiero tarde, decirte sí. que también es el que dota de más prestigio, hay un respaldo de prestigio cuando lo ganas y demás, ¿no? Y bueno, a ver, yo me siento orgullosa, sobre todo de una novela que sí que es cierto que sí que estoy orgullosa de haber conseguido transmitir esa fascinación que yo tenía por la época, de haber podido hacer una novela mixta, que es thriller y es también histórica, que tenía su dificultad creativa, técnica, emocional, el hacer las dos cosas, ¿no? El hilar una trama de thriller con unos personajes que están tan documentados y con una época tan documentada, también para mí era bastante retador, ¿no? Aquitania, por eso me llevó 2 años y medio, ¿no? Era muy consciente de que, como siempre, ¿no? Si hago un trabajo, siempre he intentado, cuando he sido óptico, cuando he sido funcionaria y ahora escritora, siempre intento ser profesional. O sea, yo creo que cuando me hablan de talento, cuando me hablan de musas, de inspiración, te lo digo entre tú y yo, ¿no? Yo me subo por las paredes. Me subo por las paredes porque es que Ya. ojalá A eso tuviese iba aquí yo una antes, ¿no? musa Sí, susurrando. Me hay encantaría mucho trabajo, muchísimo trabajo, siempre. conocer a la musa y saber algo de lo que es la inspiración, o levantarme una mañana inspirada diciendo, guau, capítulo tal me va a quedar, que va, ojalá, ¿no? Eva, has puesto a Vitoria en el mapa, como hablábamos antes, ahora Aquitania, próximos proyectos, sé que también lo has dicho ya, necesitas un descanso, el confinamiento también ha sido difícil, ahora este momento de maravillosa explosión, ¿en qué te veremos de aquí en adelante? Descansando, viviendo, y cuando me preguntan qué va a ser lo próximo y tal, entiendo que si me lo preguntan es porque les ha gustado lo que han leído. Claro, Más que hablar de una novela que ni siquiera está en mi cabeza y que ni siquiera existe, les diría que hay 7 novelas publicadas y que si les ha gustado Aquitania les va a encantar la trilogía de La Ciudad Blanca, les va a encantar Kraken y les va a encantar la saga de Los Longevos, Los Hijos de Adán o Pasaje a Tahití. O sea que tienen para elegir, tienen thriller, tienen novela contemporánea, tienen novela histórica, tienen diferentes tramas, los escenarios siempre son maravillosos, o Vitoria o Cantabria, o el Japón del siglo XIX y Tahití. Quiero decir que siempre digo, vamos a frenar un poquito esta locura, ¿no? Este hámster en la rueda, qué es lo siguiente, ¿no? El hacerme una maratón de series y lo quiero ya y lo quiero bueno y lo quiero que me sorprenda, pero lo quiero para mañana. Yo creo que vamos a empezar a ser un poco, ¿sabes? A pedir con sí, la cabeza. sí. Además de que lo necesitas, es que es lo que pide también el tiempo en el que estamos, ¿no? Eh, Vamos a vivir el momento y vamos a disfrutar todo lo que ya nos has dado y en el caso personal tuyo, pues a disfrutar este merecido premio, este momento, bueno, pues de aplauso absoluto, de triunfo también, ¿no? Y de merecidísimo descanso. Eva García Sáenz de Urturi, ha sido un placer tenerte hoy aquí en el Club de Lectura de Diario de Navarra. Se nos ha hecho muy corto, pero yo de verdad que te emplazo y ojalá que nos cojas el testigo a que en cuanto podamos estés con nosotros presencialmente. Tenemos una biblioteca preciosa, una sala maravillosa, unos lectores exquisitos también que adorarán verte en persona y compartir con nosotros un tiempo de vis a vis, ¿no? Que hoy ha sido, pues eso, como un aperitivo también gozoso y de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena, disfruta de Aquitania porque nosotros también vamos a disfrutarlo a tu lado. Muchísimas gracias y te recojo el guante y te lo digo de verdad, no te lo digo por decir. No, en Pamplona, de hecho, estuve trabajando una temporada, cuando estaba en Óptica Alavesa también teníamos óptica en Pamplona y me tocó varias veces, incluso en algún San Fermín me tocó trabajar allí en la óptica y además es una tierra que la tengo muchísimo cariño porque además está muy cerca de Villaverde, de mi pueblo, Navarra, está a pocos kilómetros de la Muga, de la frontera.
Y claro, cuando voy allá a Pamplona me siento como en casa, tengo muchas ganas, realmente. Aunque ahora estás viviendo en Alicante, ¿no, Eva? Vives en Alicante. Claro, yo me vine aquí a vivir con 15 años, volví a Vitoria a vivir desde los 21 hasta los 27, pero ten en cuenta que allí sigo teniendo la casa en Vitoria, la casa en Villaverde, el pueblo, que está en la montaña alavesa, como te digo, muy cerquita de Navarra, y sigo acudiendo, excepto este año tan excepcional en el que la movilidad no está siendo tan restringida, pero sigo teniendo allí mis cuadrillas, mi familia, mi padre, mis 4 abuelos están enterrados allí, entonces, claro, sigo teniendo allí mis raíces y voy cada nada, ¿no? Cada poco. Así que, bueno, como me decían que soy vitocantina, ¿no? Mitad vitoriana, mitad alicantina, ¿no? Muy bien. Pues te esperamos cuando tú quieras y cuando se pueda, encantados aquí en el Club de Lectura de Diario de Navarra. Eva, muchísimas gracias y un abrazo enorme. Mucha suerte. Venga, Mellasker, muchísimas gracias. Cuídate, Mellasker. Hasta luego.